¿Qué papel puede tener para el control de todo esto la implementación de un euro digital, un dólar digital, que está muy en escena y que se ha comentado mucho y muchos de los seguidores también me han preguntado muchas veces, estas criptomonedas emitidas por bancos centrales? Según cómo se diseñe, tampoco implica una pérdida de privacidad mucho más grande que la que ya hemos perdido utilizando el sistema bancario. Creo que es un peligro si estas monedas digitales se emiten eliminando el efectivo. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Mira, Bull Stocks dejaba aquí una pregunta que me parece interesante en el chat, que va ligado un poco con lo que hablábamos antes del tema de los tipos, la inflación y demás. Dice buenas tardes. Si bajan los tipos de interés y la inflación sigue aumentando, los rendimientos de la parte larga de la curva, el bono a 10 años, subiría como en los años 70. ¿Cree Juan Ramón Rayo que podría darse esta situación? Si baja la inflación, que suban los rendimientos. Hombre, en principio, si baja la inflación, entiendo que las expectativas de bajada de tipo se van a reforzar y por tanto la parte larga de la curva tendría que bajar, no subir. No, dice que si sube, perdón. Dice, no, si sube. Si sube la inflación. Sí, eso, Ah, sí, perdona, sí. Creo he que entendido mal la lo he leído pregunta. yo, o lo he Hombre, leído claro. yo mal. La inflación sigue aumentando, decía. La inflación sigue aumentando. Vale, vale. Claro, hombre, Sí. si la inflación sigue aumentando, imagino que entrarán en juego expectativas de mantenimiento o de subidas, incluso según, claro, depende de cuánto suba la inflación, obviamente. Pero si estamos ante un repunte fuerte de la inflación, pues el Banco Central. Pasa que aquí también cuidado, por ligar un poco con lo que mencionaba antes. En teoría, lo que nos diría el manual es, si sube la inflación, el Banco Central tiene que subir tipos de interés más de lo que ya los ha subido para contrarrestarla. Y por tanto, efectivamente, la parte larga de la curva de tipos pues, subiría incorporando esas expectativas de subidas de tipos. Pero, mm, antes he mencionado, si el Banco Central sube mucho los tipos, lo que está haciendo es aumentar mucho la deuda pública futura del Tesoro, ¿vale? Y eso significa mucha más inflación futura, salvo que se quiera dejar caer al Tesoro y a la deuda pública, ¿no? Con lo cual, claro, yo no sé hasta qué punto la Reserva Federal sigue teniendo mucho margen para subir mucho más los tipos en caso de que fuera necesario, sin que se empiece a descontrolar la inflación, o sea, sin que se empiece a descontrolar el déficit y por tanto la inflación. Porque, claro, si tú llevas los tipos al 6,5, al 7, al 7,5, eh, el déficit público de Estados Unidos se te va a disparar. Ya está sucediendo con los tipos al 5, 5,5, pues si lo subes todavía más, el gasto en intereses se te va a ir por las nubes en mayor medida y eso es más deuda pública futura y más deuda pública futura es más inflación futura. De modo que no sé, por supuesto la expectativa sería a subidas de tipos, pero no sé si realmente, aun cuando se disparara la inflación, la Reserva Federal se atrevería a subir mucho más los tipos de interés, probablemente al 6 si llegara, pero mucho más allá del 6 no lo sé, sin recurrir al plan B, que como os decía es sentarse con el Tesoro, hablar y decir, oye, reduce tú el déficit, yo mantengo los tipos o los bajo, nos coordinamos, pero no entremos en una guerra de yo te subo los tipos, tú subes todavía más el déficit, yo he de subir más los tipos, la subida de tipos te sube aún más el déficit y todo eso lo que hace es desestabilizar absolutamente las expectativas de inflación, como ocurre en Argentina, vamos. Claro, el tema es que como tenemos las elecciones en Estados Unidos, que antes lo hemos dicho, ese sentarse la Fed y el Claro, Tesoro se produciría después de la cita electoral, porque es lo más probable, ¿no? Ahora parece que no hay interés ninguno en no, ahora sentarse no. a esto, ¿no? Ahora no. Después, pues dependerá de cuán inestable sea la inflación y de cuánto esté aumentando el déficit público. Porque, a ver, la Reserva Federal también tiene una cierta credibilidad que mantener ante el Tesoro. Eso significa que, imaginemos que el Tesoro no baja el déficit. Pues la Reserva Federal, en principio, no va a acudir rápidamente a bajarle los tipos de interés para facilitarle la refinanciación. La Reserva Federal intentará presionar al Tesoro para que baje el déficit porque los tipos de interés están altos. Eh, pero claro, en algún momento la Reserva Federal ha de dejar de jugar a ese juego porque sabe que es un juego explosivo, es el juego del gallina, a ver quién se aparta primero, ¿no? Entonces, antes de las elecciones no, porque el Tesoro no va a querer reducir el déficit.
la Reserva Federal tampoco va a forzar esa negociación, máxime cuando la inflación está bajando, pero después de las elecciones, si la inflación de verdad no baja, pues sí que se tendrán que... Y si el déficit sigue por las nubes por el gasto en intereses, sí se tendrán que juntar para llegar a un acuerdo de tú bajas tipos, yo bajo el déficit y estabilizamos la deuda y la inflación. Claro, si llega Trump, pues no creo que Trump vaya a entrar en un entendimiento, a lo mejor sí, no sé, pero que vaya a entrar en un entendimiento de esa magnitud, de ese estilo. Más bien, como decía, veo a Trump intentando dominar la Reserva Federal para que baje tipos, aunque él no baje el déficit. Y eso sí que sería un escenario bastante peligroso en términos de inflación, sin necesidad de que el tramo largo de la curva se dispare, porque puedes intentar mantener los tipos bajos, aún con inflación alta. Te quiero hacer o meter en conversación uno de los conceptos que quería y que nunca, yo creo que pocas veces hemos hablado, que es qué papel puede tener para el control de todo esto la implementación de un euro digital, un dólar digital, que está muy en escena y que se ha comentado mucho y muchos de los seguidores también me han preguntado muchas veces, estas criptomonedas emitidas por bancos centrales que, por un lado, pueden atacar contra nuestras libertades individuales por ese mecanismo de control, pero por otro, con esto que decías o hablábamos del control de los bancos centrales y el tesoro, de las riendas de la economía al completo, si esto les facilita también la tarea, ¿no? Sería más estatismo al final por su parte, ¿no? Tener Mm. este mecanismo, ¿no? Sí, a ver, lo primero es que según como se diseñe, tampoco implica una pérdida de privacidad mucho más grande que la que ya hemos perdido utilizando el sistema bancario, ¿vale? O sea, creo que es un peligro si estas monedas digitales se emiten eliminando el efectivo. Ahí sí, porque te dejan sin alternativa. Pero también es cierto que el efectivo cada vez está más limitado, de modo que te abocan más a utilizar el llamado dinero bancario y con el dinero bancario el grado de privacidad es el mismo o incluso inferior a ciertos diseños de las monedas digitales. Eso es lo primero. O sea, eso no es un apoyo a las monedas digitales, es no le imputemos todos los males a las monedas digitales cuando gran parte de los males ya los tenemos y no los estamos combatiendo, ¿vale? Eh, y en cuanto a si va a facilitar la implementación de política monetaria, hombre, para luchar contra la inflación, mm, pues no veo una gran ventaja. Ahora, para luchar contra la deflación, si se quiere seguir por ese camino, algunos lo han propuesto, por ejemplo, Kenneth Rogoff, sí que tiene una ventaja que no es algo que me guste, sino que es algo que me parece muy peligroso, pero que es una característica, ¿no? Y es que facilita la implementación de tipos de interés negativos. De modo que si volviéramos a la cota cero de tipos de interés, en la que estábamos en el año 2020 y antes, cómo se podría tratar de estimular la inversión en un entorno donde el volumen de ahorro que se dirige a la liquidez es muy superior a la demanda de esa financiación eh, para invertir a largo plazo, pues colocas tipos de interés negativos, como no tienes escapatoria, el efectivo ya no es una escapatoria porque no existe, pero si existe tampoco ayuda, o sea, tampoco te da más margen, pero si no existe el efectivo, pues ya no tienes la escapatoria de un activo al que no le impones tipos negativos, tienes o depósito bancario o moneda digital de los bancos centrales, los dos están pagando tipos negativos, eh, por tanto, tu liquidez es una patata caliente, cada vez vale menos, ya no por la inflación, que no la habría, porque estamos en un entorno de cota cero más deflacionario, pero te van quitando pues un 0,5 o un 1% de tu saldo cada año. De modo que si tú no quieres perder eso, lo que tienes que hacer es prestarlo. Prestarlo pues a un tipo cero o a un tipo negativo inferior al que marca el Banco Central. Y ahí pues estarías incentivando de mala manera, claro, a la inversión, imponiendo esa penalización a quien mantenga liquidez. El problema de esto, aparte de pues, eso, que sea una especie de impuesto adicional sobre nuestros saldos líquidos, que estamos empujando a la gente a que invierta en casi cualquier cosa con tal de que no le quiten ese, o sea, cualquier cosa no, porque si la expectativa es que pierdas el menos 60%, mejor perder el 1%, ¿no? Pero que si tenemos una inversión que creemos que va a rentar el cero o el menos 0,5, que es una inversión que hoy por hoy no haríamos porque es una mala inversión, con tipos de interés negativos del -1, -2%, la haremos cuando sabemos que es una mala inversión. Pero parece que la política pública diga,
mejor una mala inversión que ninguna inversión. Que este es un razonamiento muy, muy keynesiano, ¿no? Keynes decía, mejor cavar agujeros y volverlos a tapar, que mantendrá a la gente ocupada y permitirá que fluya el gasto por la economía, que no mantener las capacidades productivas ociosas sin producir nada. Pero es que no es así. Mejor no invertir a invertir mal. Pero bueno, como estamos en una era donde lo que cuenta es estimular la actividad de lo que sea, genere valor o no, pues en esa era es lógico o encaja bien los tipos de interés negativos que se implementan de manera mucho más sencilla con las monedas digitales. Bueno, por cerrar con esto de las monedas digitales, que también lo decían por el chat, y por un poco darte la contraparte de esto, estoy de acuerdo con lo que dices. Y a mí el principal temor, que no tiene por qué darse o no, es que el dinero sea programable, ¿no? O que tenga fecha de caducidad, o que haya parte Bueno, del efectivo. esos son tipos negativos al final. Sí, O sea, a sí. ver, cuando tiene fecha de caducidad, esto es una propuesta que ya hace pues, un siglo, algo más de un siglo, ya formalizó Silvio Gesell. No es realmente que de un año para otro pierda el 100% de su valor, ¿no? Ningún dinero programable, más o menos sensato, propone eso. Pero sí te pueden decir, oye, pues cada año pierde un 2, un 3, un 5%, y eso es un tipo de interés negativo sobre tu saldo de dinero. Sí, sí, que eso sí que lo podrían implementar, como dices, bastante sencillo. Sí. Bueno, en fin, sé que habíais dejado más preguntas por aquí, pero se nos va pasando ya la hora. Estabais preguntando por mercado inmobiliario, hipotecario. Mañana lo voy a tratar en mi canal, por cierto, de todo esto y cómo afecta la inflación, que ya os he dicho también y lo hemos hablado a lo largo del programa de hoy, que hay métodos que podemos hacer también para combatir la inflación, no solo parte del mercado inmobiliario, oro, Bitcoin que estabais diciendo, esas colocaciones de dinero a largo plazo, como el caso de Freedom 24, que entonces lo hemos visto por aquí, que os lo dejo otra vez en pantalla para que lo podáis visualizar de última, que tenéis el enlace si lo consideráis, no es una recomendación de inversión, ya habéis visto que lo he hecho en vivo y en directo, para dinero que tengáis disponible y que no queráis utilizar y parte de vuestro ahorro, si lo queréis rentabilizar, pues una alternativa. Freedom 24 es un broker regulado por la normativa europea, para que lo tengáis en cuenta, cubre la garantía de depósitos hasta 20.000 euros, también os lo tengo que decir, y bueno, para que lo sepáis que todo esto, y además tenéis un vídeo dedicado mío en el canal de YouTube en el que hablo un poco más en profundidad de todo esto, pero lo tenéis ahí el enlace en la descripción. Bueno, lo dicho, Juan, un placer que pases por aquí como siempre, y charlar contigo siempre es un lujo. Nos vemos el mes que viene también, y que a ver qué nos va deparando la economía, ¿no? Qué novedades nos va trayendo. Genial, pues nada, muchas gracias Héctor como todos los meses y sí, nos vemos en marzo. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros también por seguir esto en directo. Muchas gracias a los que habéis seguido el canal. También si lo veis en diferido desde mi canal de YouTube, pues si queréis apoyarlo, suscribiéndose al canal, dejando vuestro like, comentar qué os ha parecido la charla. Pues un placer también leeros por ahí, que siempre me gusta ver qué comentarios vais poniendo. Lo dicho, mañana nos vemos aquí 5 de la tarde. Hora española, y vamos a tratar todo esto, ¿no? Cotizaciones de los mercados, situación del mercado inmobiliario, si puede recalentar esta parte o no la inflación, vamos a hablar de todo esto, así que mañana nos vemos 5 de la tarde y nada, pues que muchas gracias por la atención de hoy. Un abrazo a todos, chao, hasta mañana. Hasta luego.